En este video analizaremos a la recta como lugar geométrico y por supuesto sus propiedades. Primero que nada, analicemos qué es un lugar geométrico. Y se le llama así a un conjunto de puntos que satisfacen ciertas condiciones. Y esto es muy importante, ya que las condiciones que aquí menciono dan forma a algunas figuras, por decir algo, la recta, la circunferencia, parábola, elipse e hipérbola. Cuando yo tomo algún punto o puntos de ese lugar geométrico, puedo observar que se cumplen ciertas condiciones y a eso se le llama un lugar geométrico. La recta como tal cumple con la propiedad de que yo al tomar dos puntos, los que sea sobre la recta, puede ser cualquiera, voy a encontrar un cociente que llamaremos pendiente y esa pendiente va a resultar constante. De una manera muy coloquial, si yo trazara, por ejemplo, aquí una especie de rectángulo, el cociente entre esta altura y este cateto me daría precisamente ese valor llamado pendiente. Y de hecho lo podría seguir trazando y voy a encontrar que ese cociente va a ser el mismo. Y alguien se preguntará, pero si puedo tomar cualquier par de puntos y yo tomara dos puntos más cercanos, por ejemplo estos, alguien diría que no es lo mismo. Sin embargo, lo que nos importa no es esta forma geométrica, sino el valor que resulta de dividir la altura entre este avance o este cateto y esa división siempre va a arrojar un número constante, aunque yo tome dos puntos cercanos como es aquí. Eso de una manera muy coloquial se refiere a la pendiente o a esta propiedad que hace que la recta tenga las características que tiene. Bien, la pendiente ya de una manera más formal se define también como el incremento en y sobre el incremento en x. Ese cociente entre el incremento y el incremento x lo llamamos pendiente. De manera coloquial, como ya lo había dicho, llamamos altura sobre avance y alguien a lo mejor tiene la duda de por qué yo aquí dibujé por debajo o opuesto a lo que había dibujado anteriormente, la pendiente, y la razón es que no es indistinto, no tiene esto que ver mucho, ya que este valor va a ser exactamente el mismo que este y este el mismo que este, entonces vamos, es exactamente lo mismo. Y aquí, si yo quisiera calcular de manera algebraica, lo que tendría que hacer sería restar la coordenada en y del segundo punto menos la coordenada en y del primer punto sobre la coordenada en x del segundo punto menos la coordenada en x del primer punto y voy a encontrar ese valor ya de manera algebraica. De hecho, si recordamos, esto pues es una distancia eh, vertical, que es esta parte en verde, y esto en rojo es la distancia horizontal, que precisamente es este cateto. Entonces, de esa manera, pues yo obtendría ese cociente o ese valor llamado pendiente. Ahora, ya de una manera más formal, la pendiente se define como la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación. Y pensaremos, ¿por qué la tangente? Bueno, pues si nosotros primero definimos el ángulo de inclinación, lo vamos a definir como el ángulo menor positivo respecto del eje X. Aquí si vemos, pues tengo el eje X y aquí si yo trazara una línea de apoyo que esté paralela al eje X, voy a poder trazar o encontrar este ángulo. Este es el ángulo de inclinación, es el menor positivo respecto del eje X. Y aquí, si yo trazara este ángulo, podríamos recordar lo que aprendimos cuando veíamos en trigonometría las razones trigonométricas y la tangente es la razón trigonométrica entre el cateto opuesto, que sería la altura, sobre el cateto adyacente, que en este caso sería este avance. Entonces, si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo, pero expresado de una forma distinta. Yo podría saber el ángulo de inclinación y calcular la pendiente, o bien también podría saber la pendiente y con ello podría encontrar el ángulo de inclinación. Hay unos casos muy particulares de la recta y habría que analizarlos porque hay ocasiones incluso en las que no necesitamos hacer tantos cálculos para saber
cuál es el ángulo o de qué manera nos está representando ese valor. En este caso, si yo tengo una recta que va creciendo hacia los números positivos, veo que entre más me alejo del cero y me acerco a los números positivos más grandes, la recta también va creciendo hacia los números positivos. Cuando la recta crece de esta forma, siempre vamos a encontrar un valor de la pendiente que va a ser positivo y su ángulo de inclinación va a estar entre 0 y 90 grados. Y eso también es obvio, ya que la recta solamente contará con estas características cuando su ángulo esté desde 0 hasta 90 grados. Y entonces aquí diremos que la pendiente es positiva. Tenemos otro caso particular que es cuando la recta, ahora por el contrario, cuando me voy acercando hacia los números negativos, observo que la recta tiene la característica de que va creciendo ahora hacia los números negativos. Ahora es al contrario. Y cuando esto sucede, voy a encontrar que la pendiente va a ser negativa y el ángulo de inclinación va a encontrarse entre 90 y 180. Tenemos ahora en pantalla una recta que está paralela al eje de las X, como podemos ver, es paralela a este eje, y si recordamos el ángulo de inclinación se mide respecto a este eje o de una paralela al eje X. Y aquí, como podemos ver, no hay ninguna inclinación de la recta respecto a este eje. Por lo tanto, aquí la pendiente va a ser igual a 0. Entonces, cuando tengamos una recta como esta, no necesitas hacer ningún cálculo, puedes escribir directamente 0. Tengo también en pantalla ahora una recta que está paralela al eje de las Y's o al eje de las ordenadas. Y aquí, si yo observo, el ángulo de inclinación respecto del eje X es un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. ¿Y por qué es indeterminada? Si la pendiente es igual a la tangente trigonométrica del ángulo, pues recordamos que la tangente de 90 no está determinada. Entonces aquí vamos a tener una indeterminación. No existe una operación que nos regrese la tangente de 90 grados, por lo tanto, en este caso, m es indeterminada. También, si lo quieres ver, cuando tú tomes dos puntos, vas a encontrar una distancia en y, la que sea, llamaré a esa distancia, pero no vas a encontrar una distancia en x respecto a estos dos puntos, siempre va a ser 0 y esta operación no está definida como tal, entonces no vamos a poder dividir un número que sea entre 0, eso no es posible matemáticamente hablando, por lo tanto es una operación que también es indeterminada. Entonces, si encuentras una recta que tenga esta característica, no necesitas hacer ningún cálculo, la pendiente es indeterminada. Y bien, pues eso sería todo por este video. Espero que te haya servido para entender a qué se refiere la pendiente y también para entender a qué se refiere con lugar geométrico cuando hablamos de la recta.